Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Iniciamos un nuevo capítulo de Nexos. El día de hoy, nuestro invitado es CP Phone. Como ponente nos acompaña la maestra Marta Laura López. Ella es representante en México del Fondo de Inversión Sentinel, a través de CP Phone. Inversionista ángel con base en Guadalajara y enfoque en Latinoamérica, en las áreas de salud, biotecnología, alimentos y agrotech. Fue Senior Manager en EY México a cargo del lanzamiento del programa de incentivos fiscales a la innovación y desarrollo tecnológico. Directora regional Amex Cap Occidente desde noviembre de 2017 hasta agosto de 2019. Corporate Venture Capital Project Manager de Mass Challenge en Guadalajara, además de juez y mentora para startups. Fundadora de SIP Innovation, oficina de transferencia de tecnología certificada y reconocida por CONACYT y CEFINOVA. Cuenta con maestría en comercialización de tecnologías por la Universidad de Austin, Texas, así como en propiedad intelectual por Deloitte en Osaka, Japón. Cuenta con un diplomado del programa ADECAP 2012 por parte del IPADE. Ha gestionado más de 70 millones de pesos para proyectos de innovación tecnológica. Trabajó en la UNAM, CIATEC y Laboratorios PISA. Representante de México ante el OMPI-OMC en el programa de países en desarrollo. Ha sido juez en Reto Zapopan y profesora de MBA en el ITES. Nos va a hablar un poco sobre cómo conseguir inversionistas y cómo funciona la inversión de capital privado. Un gusto, Marta Laura. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de conversar aquí y poderles pues compartir un poco de todo esto que está pasando en la industria del capital privado, ¿no? Entonces, hemos titulado esta plática ¿Cómo consigo inversionistas para mi empresa de Health Tech y cómo funciona la inversión de capital privado? Quisimos hablar sobre este tema porque a veces cuando uno escucha el tema de industria privada, se refiere a empresas que se dedican a ofrecer productos o servicios en forma privada. Sin embargo, la industria específica de capital privado se dedica a poner dinero, exclusivamente dinero, capital, para que las empresas puedan crecer, desarrollarse y de esta manera pues incrementar pues su rentabilidad, ¿no? Entonces, es importante tener eso claro porque a veces incluso cuando se habla de la vinculación en el ecosistema, de academia, gobierno, la parte de la empresa privada, falta el capital. Yo creo que en realidad son 5 elementos, ¿no? La parte académica, la parte del gobierno, por supuesto, la industria privada, el capital privado, que realmente son los que van a permitir interactuar y lograr que pues avance nuestra economía con todos estos elementos, ¿no? Entonces, quisiera hablar aquí y me permito compartirles una información muy interesante de white paper para que tengamos claro a qué se refieren los conceptos de venture capital o capital emprendedor y las startups. Primeramente, las startups son aquellas empresas de reciente creación, es decir, que pueden incluso tener meses de haberse constituido. Sin embargo, ya tienen elementos suficientes para tener algo importante que considera la evaluación del potencial de negocio que pueden representar, ¿no? Y es un poco como en una etapa muy temprana que se llama y que realmente está todo por hacer, sin embargo, tienen suficientes elementos ya digamos contundentes, sólidos, evidencia que puede realmente ser suficiente como para que un inversionista voltee a verla, a evaluarla y diga, aquí hay algo de valor, ¿no? Entonces, esta lámina me pareció muy interesante porque cuando hablamos de números de las startups, que son estas empresas que aunque se acaban de crear, relativamente tienen poco tiempo operando legalmente, ya con RFC, como una empresa constituida, tienen un proceso de crecimiento muy rápido. Generalmente están basadas
su ventaja competitiva se refiere a elementos de innovación tecnológica, y aquí no nada más estamos hablando de software o tecnologías de información, que claro que es un punto importantísimo, y en el área de Health Tech específicamente estamos viviendo esa unión de la industria de salud, el manejo de Big Data, el manejo de información de genoma, con la combinación de inteligencia artificial, software especializados, algoritmos que nos permiten acelerar desde procesos de análisis, diagnóstico, gestión de la información relacionada con salud, lo cual está pues generando un momento muy importante y lleno de oportunidades. Entonces, estos tres elementos que tiene una startup: reciente creación, rápido crecimiento y la ventaja competitiva basada en la innovación tecnológica, es lo que permite que un inversionista diga, aquí hay algo, yo voy a poner mi dinero ahí. ¿Y por qué? Porque los inversionistas de la industria de Venture Capital ponen su dinero ahí como una oportunidad de que crezca más rápido comparado con ponerlo en otro lugar. Vamos a decir que yo voy a poner en CETES, que en México es la figura de inversión como más segura, que es en base a bonos del gobierno, de ahí no hay riesgo, y de esa manera, si yo dejo mi dinero ahí, pues me va a dar un porcentaje de crecimiento. Sin embargo, los inversionistas pues no quieren tener esa única opción, sino que dicen, bueno, yo puedo invertir en inmuebles, puedo comprar un departamento que va a tener una evaluación mayor en un futuro, y el invertir en Venture Capital o capital emprendedor tiene ese componente donde yo voy a poner como inversionista mi dinero en esta empresa que tiene estos elementos que me parece que va a crecer rápidamente. Entonces, por ejemplo, empresas de Latinoamérica, startups que tienen una evaluación muy grande, por ejemplo, Merama, que se refiere a temas de comercio electrónico, tiene una evaluación del orden de 23,892 millones de pesos, ¿no? Mientras que es una cantidad de efectivo, el valor lo que tiene en Caja Liverpool, que es una empresa, digamos, tradicional que tiene muchísimos años en el mercado, tiene 21,642 millones de pesos, ¿no? En caja, en efectivo. Entonces, es un poco para que tengamos la relación o la referencia de qué tamaño son estas empresas. Entonces, este es el valor que puede tener esta empresa que acaba o tiene un poco tiempo de estar operando, pero en función del modelo de negocio que está implementando, puede comprarse o venderse a esta evaluación, ¿no? Entonces, uno cuando se convierte en inversionista, te conviertes en dueño de las acciones de esta empresa, y los inversionistas ganan dinero cuando venden esas acciones, ¿no? Entonces yo en una etapa inicial invierto mi dinero a cambio de acciones en esta empresa que está empezando, esa empresa crece y después cuando yo vendo las acciones la evaluación se multiplicó idealmente de 3 a 4 veces, y eso hace que precisamente yo gane dinero como inversionista. Entonces muchas veces los inversionistas no participan necesariamente de la operación, en realidad no son competencia de las startups, sino por eso se llama dinero inteligente, porque vienen a aportar, además del dinero, el saber cómo hacer las cosas, porque lo han hecho previamente, tienen una cadena, un networking exitoso de la trayectoria que han llevado, y es lo que permite que esa startup pues crezca más rápido y acelere, por ejemplo, su curva de aprendizaje. En el caso, por ejemplo, de Newport, que es una startup también de reciente creación, la evaluación es más de 21,000 millones de pesos, y comparado con Walmart tiene 35,000 millones solamente en efectivo, ¿no? Y Rappi, que es una empresa muy famosa colombiana de entrega a domicilio, pues vemos aquí las cantidades de manera similar, ¿no? Entonces, un poco eso era para tener una referencia de qué tamaño son las startups, y aquí les comparto la información que publica LAPCA. LAPCA es la Asociación Latinoamericana de Venture Capital o Capital Emprendedor o Capital de Riesgo,
que agrupa todas las asociaciones de capital privado en Latinoamérica. Por ejemplo, en México tenemos la AMESCAP, que es la Asociación Mexicana de Capital Privado. Son entidades que captan toda la data de la industria para saber cuánto se ha invertido, qué número de deals o transacciones se han realizado para pues tener un entendimiento de la industria en Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues todos sabemos que hemos venido de unos años atípicos después de la pandemia y a pesar de que ha habido cambios y por supuesto se ha visto afectado un poco la cantidad, el volumen de inversión que se dedica al tema de emprendimiento, capital privado, por toda esta situación de cambio económico que estamos viendo. Es interesante ver que en el 2022, prácticamente con datos que están por confirmar del último cuarto del 2022, se invirtieron 7.5 billones de dólares, que aún con este entorno económico de que está lenta la inversión, son 3.3 billones de dólares adicionales a los que se invirtió en 2020, ¿no? Entonces, a pesar de que hubo una disminución aquí del número de transacciones, el volumen sigue creciendo y después de el resultado que vimos en 2021, donde Latinoamérica es una de las regiones a nivel global más interesantes de crecimiento por todas las oportunidades que hay en diferentes industrias y en especial en todo el tema de salud en cuanto a innovación, digitalización de procesos, el uso de nuevas tecnologías. Por eso vemos este comportamiento tan interesante en cuanto a las inversiones en Latinoamérica. Entonces, este es dinero que está en los fondos de capital privado, es dinero que está en ángeles inversionistas que están buscando oportunidades, están buscando empresas que estén en proceso de crecimiento, que requieran capital y que al momento que pongan su dinero ahí, eso va a permitir que su dinero crezca más rápido. Entonces, otro dato aquí interesante que les comparto, acabamos de observar que la industria más interesante donde se están yendo todas las inversiones es la industria de Health Tech, con más de 118 millones comparado con FinTech, que era, digamos, la última tendencia y nada más seguida por la industria de alimentos. Esto es interesante porque tenemos que tener conciencia que en Latinoamérica toda esta industria de inversión de capital privado a través de fondos de inversión es muy joven. Digamos que empezó desde el 2012 más o menos, pero del 2000, bueno, había fondos que ya estaban creados antes, pero 2013, 14 fue cuando se empezaron a crear los primeros fondos de capital privado enfocados en invertir en emprendedores. Entonces, apenas estamos empezando a ver los resultados y en ese momento esos fondos necesitaban resultados rápidos y el principal enfoque que se tenía era en el tema de retail, de tecnologías de información y teníamos que lograr resultados en ese momento y también era la tendencia de la industria. Después de toda esa parte, se dio el crecimiento en la tendencia de inversión en la industria de fintech. De hecho, México es líder en Latinoamérica en cuanto a inversiones en fintech. Entonces, empezamos a ver que los famosos unicornios, que son las empresas que llegan a tener una evaluación de $1 billón, es decir, la velocidad de crecimiento es tan rápida que en un periodo de tiempo de 3, 4, 5, 6 años llega a esa evaluación y es cuando los inversionistas van vendiendo sus acciones al momento de que ya vale esas cantidades. Entonces, pasamos de fintech a healthtech, lo cual representa una oportunidad muy interesante. ¿Cómo invierten los fondos? Las empresas, aquí tenemos una gráfica muy simplificada del flujo de efectivo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a invertir,
pues todo el dinero hay que estar gastando hasta que uno empieza a alcanzar el punto de equilibrio. Y los primeros meses, entre unos 12 meses, se llama etapa seed o etapa semilla, en donde las empresas requieren una cantidad de capital específico, entonces el inversionista entra en esa etapa. La empresa sigue operando, gastando, utilizando ese dinero para hacer los desarrollos que tenga que hacer, validaciones, pruebas, arrancar proceso de ventas, dependiendo de la industria. Y ese dinero, digamos, se acaba y entonces empieza a buscar a identificar fondos que invierten en serie A y series B. Entonces, la idea es tener dinero para poder seguir operando mientras logra arrancar ventas, mientras logra pues tener ya utilidad y recuperar el valor. Entonces, en temas de tiempo, estamos hablando que entre los primeros 12 a 18 meses son las etapas seed o semilla o serie A, que es donde invierten los fondos en etapa temprana, en startups que acaban, digamos, quizás pudieron haber recibido grants o apoyos gubernamentales y ya el siguiente paso es empezar a crecer con fondos de inversionistas. Aquí, por ejemplo, les muestro qué cantidad de dinero se levanta, en qué etapa que se llama pre-money o post-money, dependiendo de la evaluación cuando ya recibes el dinero, cuánto es el dinero de los inversionistas y la proporción que tienen los fundadores. Eso es importante porque el inversionista no va a ser dueño de tu empresa al 51% como se creía antes en las versiones previas de empresas, sino que generalmente no pasa en etapas tempranas de más del 30%, 30 y tantos por ciento. Es una parte, va a ser tu socio y te va a ayudar a crecer. Y aquí podemos observar en la serie seed, el más o menos se levanta 1.5 millones de dólares, más o menos esta evaluación, a que esto es muy relativo y depende de la industria y la proporción. Entonces, es un proceso de etapas. Tenemos la serie seed, A, B, C, D, F, hasta que llegas a la exit o a la salida, que es cuando se vende la empresa en $1 billón, y en ese momento los founders tienen solamente el 21%, pero de una empresa que vale $1 billón, ¿no? Y aquí está el porcentaje que obtienen cada uno de los inversionistas. Entonces, el total del capital levantado puede ser del orden de 190 millones de dólares. Los founders se llegan a unos 200,000, el monto para inversionistas son 790,000 y el múltiplo promedio en este ejemplo es de 4.1, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo para entender qué es eso de una startup que se vuelve un unicornio y de cuánto dinero estamos hablando. Entonces, en ese sentido, pues, les comparto que Sentinel, el fondo al cual represento a través de CP Fund como Operational Manager aquí en México, es el primer fondo con enfoque de Latinoamérica que está invirtiendo en temas de salud, biotecnología, alimentos y agro, con enfoque y con una trayectoria impresionante en esta área. Y es lo que creo que hace falta en el ecosistema, es la siguiente tendencia. Y en el caso de dispositivos médicos, de medicamentos, tratamientos enfocados a atender los problemas de salud en Latinoamérica, pues tenemos toda esta experiencia previa, la combinación de la trayectoria de un instituto de investigación como es el Instituto Ciencia y Vida, con más de 200 investigadores en el área de salud, dispositivos médicos, agroalimentos, y la experiencia de Ventura es una firma especializada en todo lo que es la parte financiera, lo cual permite que este fondo pues sea una oportunidad para invertir y apoyar en los emprendedores en el área de biotecnología, salud, dispositivos médicos. ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos representantes de operación, operational partners,
en México, Brasil, Colombia y operando desde Chile, haciendo una vinculación con todos los hubs en biotecnología, vinculación con las clústeres, como en este caso el clúster de ingeniería biomédica de Jalisco, con universidades para integrar el ecosistema e ir identificando los casos de empresas que puedan ser una oportunidad interesante. Trabajamos en conjunto con los gobiernos, entidades científicas, agrupaciones, y de manera que generar esta red de contactos en más de 15 países en los 4 continentes, y tenemos una reputación pues ya de amplia trayectoria de más de 20 años logrando llevar tecnología y ciencia desde el laboratorio hacia el mercado. Aquí, por ejemplo, tenemos la experiencia previa de las empresas como Andes Biotechnologies, Incal Pharma, Fage y Laboratorios Chirón, que es el ejemplo más interesante donde se logró llevar una vacuna creada desde cero hasta el mercado, vendiendo la empresa de Laboratorios Chirón Biotechnologies a Novartis por $8 billones. Eso es uno de los casos más interesantes, que es lo que permite compartir esta experiencia de cómo llevar los desarrollos científicos al mercado y tener empresas con una evaluación de unicornio. Entonces, nosotros hacemos una inversión, de manera muy inteligente. Tenemos un proceso de checklist donde revisamos la información de cada una de las empresas. Tenemos un equipo que verifica las personas, tanto de la startup, cómo podemos ayudarlo, cómo podemos vincularlo. Identificamos la superioridad en cuanto al tema de la tecnología, el desarrollo. Vemos que hay oportunidad en el mercado global y que tengan una posición fuerte en propiedad intelectual para pues tener esa ventaja competitiva como parte de la estrategia de crecimiento. Nosotros entonces nos dedicamos a identificar todas aquellas tecnologías que estén enfocadas en limpiar, sanar, alimentar o dar energía a partir de tecnológicas que puedan generar un cambio disruptivo en Latinoamérica y ayudar así a mejorar y generar impacto positivo. Muchas gracias y pues estoy a sus órdenes en cualquiera de estos 2 correos para conversar. Muchísimas gracias, maestra Laura. Pues la verdad, muy interesante toda esta parte que nos plantea sobre la capital y la inversión privada, que a veces muchos no tenemos en cuenta, pero pues que ahí está y vale la pena adentrarse pues en este mundo para conocerlo, ¿no? Y pues uno sale beneficiado después de todo. Muchísimas gracias por la sesión de hoy. Esperamos verla pronto trabajando con nosotros. Así será. Muchas gracias por la invitación. Seguimos en contacto. Bye.